Ok, ¿qué hacer cuando uno, después de la comunión, pues? De comulgar. Después de comulgar, quedarse a solas con Dios, así se acabe el mundo. En silencio, Él conmigo y yo con Él. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Me extasío, ahí sí les recomiendo cerrar los ojos, porque acaban de comulgar y acaban de ser sagrario vivo de Cristo. Y entonces ahí yo me quedo, sea parado, sea de rodillas, sea de pie. Lo que no debo hacer es irme a arrodillar al Santísimo, porque el sagrario está allá, yo también. El mismo Dios que está allá está en mí, lo acabo de recibir. Ya no vivo Dios, es Cristo quien vive en mí. Ahora, si yo estoy viviendo la misa frente al Santísimo, en el sagrario, frente al sagrario, pues no hay ningún problema. Si me quiero arrodillar, me arrodillo. Si me quiero sentar, me siento. Si me quiero quedar de pie. Pero lo importante es que ahí sí usted debe cerrar sus ojos. Y ahí sí debe usted interiorizar lo que recibió y saber que Él está en mí y yo en Él. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo. Que se acabe el mundo, que se maten los que estén al lado, que hablen lo que quieran, que pase el presidente, que hagan lo que les venga en gana, pero a mí nadie me va a sacar del encuentro personal con Cristo. Y la Santa Madre Iglesia Católica manda que en ese momento de la comunión debe existir un silencio absoluto, rotundo, ensordecedor. Padre, pero normalmente en las iglesias ponen un canto. Claro, porque la gente no está formada. Y si no ponen un canto, ¿cómo se forma la comunión? Se forma un mercado. Comenzando por el monaguillo, con los lectores, con los grupos de la iglesia. Se forma un supermercado. Entonces, para tapar un poquito y no se escuche tanto el supermercado, comienzan los cantos. Y entonces la iglesia dice, bueno, si la gente no está formada, se permite un canto, pero el canto tiene que ser cristocéntrico. Ahí no vale un canto a la Virgen María, no le estoy faltando el respeto, pero quiero decirle que ella tiene su puesto. Ahí no va. Por eso, en los 15 años, o en los matrimonios, yo no sé, cuando comulga la gente, comienza uno a lucirse pensando que es una obra de teatro. Y ¡Ave María! Eso es lo peor que puede haber. Porque ese no es el momento de dirigirme a la Virgen María. Es el momento de yo estar a solas con el Señor. Bien, quiero la Ave María. Después de la bendición, viene la oración a la Virgen María. Cante la Ave María y póngale alma, corazón y vida y manifiéstele todo el amor a la Santísima Virgen María. No hay problema. Todo tiene su lugar. Todo tiene su tiempo. Pero no estropeamos la liturgia ni le quitemos el tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera que se molesta es la Virgen María, que no le estén dando el culto de adoración a su Hijo. ¿Y por qué le digo el culto de adoración? Porque es el momento donde yo a solas me convenzo, me predico a mí mismo que lo que yo recibí fue a Cristo, que es Dios, y por ser Dios hizo el gran milagro que no puede hacer nadie, de quedarse en un pedazo de pan y en un poco de vino. Entonces ahí lo adoro, lo reconozco como mi Dios y Señor con convicción plena, extasiado. Ahí ningún católico debe hablar. Ningún católico debe estar viendo para los lados o chismoseando, haciendo otra cosa. No. Y eso es un gran problema que tenemos en la iglesia. Si ustedes quieren comenzar a vivir su fe, acuérdense de mí, háganlo. Y ustedes verán cómo su fe va a crecer. Y Dios le va a recompensar. Porque eso es adorar. Adorar es creer que una cosa
un animal o una persona, es Dios. Y ese es el momento de yo creer que Jesús es Dios y está en el pan como Dios. Y ese milagro no lo puede hacer nadie si no es Dios. Es podríamos decir, es el ejercicio de fe más grande que yo puedo hacer en mi vida. Y por eso cuando el sacerdote le va a dar la comunión después de que pasó todo esto, o cuando usted lo va a recibir, ¿qué es lo que el sacerdote le dice? El cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué dice? Amén. Yo lo creo. Y ese yo lo creo lo llevo a la silla y le saco el mayor jugo posible. Y los músicos pues tienen un problema, porque los músicos, en vez de tener el afán de alabar y bendecir a Dios con el canto unido al pueblo, tienen el afán de lucir su voz, de lucirse como músico, de que la gente lo aplauda, de quedar bien entre la gente. Y entonces meten las canciones que le vengan gana y todas las canciones y se roban el silencio. Y ellos pierden la oportunidad de adorar a Dios en ese momento. De allí que muchos músicos pueden terminar en ateos o en enemigos de la iglesia. O pierden la fe y se sienten vacíos por dentro. Hay que tener mucho cuidado. Otra pregunta. Bueno. Qué emoción, de verdad. Y a veces yo pienso que tengo muchas preguntas, pero ahorita mi mente está en blanco. De verdad, tendré oportunidad. Pero viéndome ya en esta realidad de esposo y como padre de familia y estar enfrente, y así como un entrenador le dice a su pupilo, si era de fútbol, le dice: haz estos ejercicios, este y este y este, para que seas un buen jugador de soccer, ¿no? Hoy le pido a usted, tal vez ahí me está grabando mi esposa, porque ya te lo dijo el padre Luis Toro, para que seas un buen padre, ¿sí? Buen esposo, y también ese ejemplo que hoy pues nuestra sociedad necesita de muchos hombres que puedan decir, yo quiero ser ejemplo de familia, ¿no? Y de padre de familia. En pasitos, padre, ¿qué debo de hacer yo para seguir aumentando mi fe y así, nada más? La fe no se compra en una panadería, en una farmacia, en un restaurante. No se compra, como que le dicen en Estados Unidos, donde venden de todo. ¿Un qué? ¿Un qué? Un mall. Mercado, ¿sí? No se compra nada ahí, no se compra. La Walmart, algo así. Yo no sé cómo es. Yo todavía no hablo yo todavía no hablo inglés. La fe es un don de Dios que se lo da a la persona que decida por voluntad propia creer en Él. Entonces, ahí Dios le da como premio el don de la fe. Y a caminar se aprende caminando, como a nadar se aprende nadando, y a creer se aprende creyendo. Y se vuelve un don cuando usted hace el ejercicio una y otra vez. Entonces Dios dice: ya este muchacho está haciendo todo el sacrificio, yo le doy el regalo para que ya no le cueste, para que ya sea un hábito. Y no solamente eso, lo voy a acrecentar más. ¿Cómo comienza eso? Según las Sagradas Escrituras, comienza cuando cuando iban en el mar y vino la tempestad, ¿se acuerda? Jesús estaba dormido en la barca. Y cuando estaba dormido en la barca, ellos habían compartido con Jesús mucho tiempo. Sabían quién era Él, entre comillas. Habían visto cuántos milagros he hecho. Lo habían escuchado. Pero todavía no sabían quién era realmente Jesús. Con convicción. Cuando ven que se van a hundir, los levantan y le dicen: Señor, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levanta, calma al mar, calma al viento y le dice: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Jesús reclama.
¿por qué no tuvieron fe? Pero también dice, ¿qué es lo que nos puede llevar a nosotros la fe? ¿Cuál es el remedio? Porque partamos, eso somos nosotros. Eran los apóstoles de aquel tiempo y somos nosotros. Eran los cristianos de aquel tiempo y somos nosotros. Pero Jesús no solamente le dijo, ¿por qué eran hombres de poca fe? Sino que luego quedó la enseñanza. Ellos se preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué está diciendo en castellano la Biblia? Que hay un método para yo aprender a creer en Jesús, preguntándome quién es este y luego mirando su poder. Hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, cuando yo quiero acrecentar la fe, yo tengo que preguntarme quién es Jesús, a quién sigo, quién es mi Dios, qué puede hacer Él. Entonces, cuando el salmista, Salmo 94, dice, Él es el Dios grande, soberano de todos los dioses. ¿Quién es? Tiene en sus manos las cimas de la tierra, Naguará. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Y el salmista dice, venid, postrémonos por tierra. Ya nos dimos cuenta quién es. Bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entonces, cuando yo reconozco solo, a solas con Él, quién es, entonces, y comienzo a ver su grandeza y mi pequeñez, ahí comienza a nacer la fe. Comienza a nacer la fe. También, por ejemplo, allá cuando Jesús se acercaba, allí dijeron, es un fantasma. Y eso le dice, no tengan miedo, soy yo. Y ellos no salían del asombro. Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua, dijo Pedro. Ya tenía él una convicción, ya se estaba convenciendo que era Jesús, pero no estaba tan seguro. Si eres tú, no estaba muy seguro, ¿eh? Manda. Y cuando él le dijo, ven, creyó en su palabra. O sea que la fe se produce en la escucha de la palabra y en creer, hacer el ejercicio de creer en la palabra. Y comenzó a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús. No hay ningún problema. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y miró la tormenta, se hundió. O sea, explicación teológica, que la fe debe estar centrada en Cristo y en su palabra, y que cuando yo quito la mirada de ahí, sea quien sea, aunque sea Pedro, y cuando se vio hundido, volvió a mirar a Cristo y le grita, Señor, sálvame. Señor lo saca y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Siempre nos invitó a tener la fe, pero la fe ¿en quién? San Pablo, Colosenses allá 1:16, dice, Él hizo todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Entonces, si yo miro quién es Él, entonces mi fe va creciendo, pues para Él nada es imposible, Él todo lo puede, entonces yo me acerco a Él. Pero luego dice Jesús también, que te suceda como has creído. Entonces yo tengo que aprender a creer, es un ejercicio. ¿Y cómo? A través de su palabra. Cuando le llegó y le dijo al centurión, mire, mi hijo está enfermo, y le dijo, voy a sanarlo. Le dijo, no, di una palabra, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ven y viene, le digo a otro, ven y va. Y eso le dice, nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y a Pedro, cuando le dijo, tire las redes al mar, y le dice, hemos pecado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero teológicamente, aquí viene la teología, por tu palabra tiraré las redes. Y sacó muchos peces. Entonces, si piden que cómo acrecentar su fe, cómo ser un hombre, un esposo de fe, listo. Ora, sabiendo ante quién está orando, ante quién está,
a solas, deleitándose con él. Y después, como tiene esposa, puede orar después con ella, haciendo el ejercicio que hizo a solas con ella, creyendo en ese Dios. Luego, leer la palabra de Dios y hacer el ejercicio de creer que lo que está escrito es verdad, porque Dios no miente. Y al aferrarme a lo que está ahí, yo lo creo, a pesar de que haya personas que me digan lo contrario, a pesar que mi mente me diga lo contrario. Pero si está escrito, yo lo creo, porque es palabra de Dios y yo no debo dudar de Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Así va acrecentando usted su fe. Y el cultivo, la manera de cultivar la fe es la palabra de Dios, leída con detenimiento y con convicción que es palabra de Dios. Ahí está el secreto. Ahí está. Si lo hace entre unos años, usted verá que su fe no se quedó estática, que usted creció espiritualmente. Pero eso sí, nunca viva su fe dependiendo de lo demás. Que si el cura cree o no cree, a mí qué me importa. Que si el obispo cree o no cree, a mí qué me importa. Que si mi vecino cree o no cree, a mí qué me importa. Que si los que van a misa creen o no creen, a mí qué me importa. Es mi fe. Estoy dentro de la iglesia de Cristo y es una relación personal con Cristo que yo debo tener en mi oración para acrecentar mi propia fe, y después de ahí puedo darla a otro y hacer que esa fe vaya creciendo, que efectivamente ese es mi trabajo. Cuando yo le propongo a la humanidad a través de las redes sociales la fe, no es porque yo tenga conceptos o estudios sobre eso, no, es porque lo he leído, lo he creído, lo he asimilado, me lo he predicado, y cuando me convenzo de eso lo predico. Pero después de disfrutarlo, porque la fe se disfruta, se saborea. Y como se saborea, entonces yo quiero que otro se coma un caramelo de chocolate de fresa rico como este. Entonces la doy a conocer después que yo la vea. Y la defiendo. Yo no voy a esperar que me roban la fe. ¿Por qué los católicos no defienden su fe? Porque no la conocen, porque no la disfrutan. Los protestantes se la destruyen, se la roban, la tiran a la basura, la pisotean, y el católico ni cuenta se da. Ni cuenta, incluyendo sacerdotes y obispos. Lo más sagrado que tenemos, por ejemplo, en la iglesia es la Eucaristía. Centro y culmen de la vida cristiana. Y viene un protestante y dice cuántas barbaridades, y el católico ni pendiente. Y le lleva la cuerda, pues sí, será un símbolo. Hasta razón tiene. Y no vive su fe en la iglesia, en la Santísima Virgen María, en la Santísima Trinidad, y nos vienen robando la fe con el título de que ellos son cristianos, con esa mentira, con ese engaño. Entonces vienen destruyendo la fe del cristiano. La verdad es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué creo? Y lo que yo digo creer, comienzo a creerlo. Así decía San Agustín: cuando creas que no crees, actúa como si creyeras, y ya comenzó a creer. Ese ejercicio lo tenemos que hacer todos los días. Gracias por su pregunta. Bueno. Otra preguntita, pues. Mi pregunta, padre, es: si mi hija se ha casado por el civil solamente, y aunque ella sabe que no estoy de acuerdo que no esté casada por la iglesia, pero le permito vivir en mi casa, estando casados solamente por el civil, ¿yo puedo confesarme y comulgar, aunque yo no estoy de acuerdo que estén viviendo así, pero los permito en estar en mi casa? Usted es cómplice de ese pecado y en cierta manera carga ese pecado. Lo normal, lo que debería hacer es decirle: no estoy de acuerdo, no te puedo obligar a casarte ni a separarte, pero esta es mi casa y si quieres estar en mi casa, debe hacerlo como Dios manda. Mamá, pero no sea injusta. ¿Para dónde me voy a ir ahorita? Perfecto, te doy 6 meses, te doy 1 año y te ayudo si quieres a buscar otra salida, pero entre 1 año usted se va de aquí. Entonces usted ya no es cómplice, porque ya está haciendo algo. Pero usted me dice: yo no estoy de acuerdo. ¿Qué has hecho? Nada. Ah, no, cómplice. Estoy haciendo algo. Ah, perfecto.
No, mamá, pero es que yo no me quiero separar. Perfecto, si no quiere separar, cásese. Es que no me quiero casar. Pues entonces sepárese. Pero es que no quiero hacer nada de eso. Entonces haga lo que le dé la gana, pero no en mi casa. ¿Por qué? Porque el diablo es educado para entrar, pero mal educado para salir. Y el problema es que el diablo es espíritu y no se puede ver. Y usted permite que viva en concubinato en su casa y parece que no pasa nada físicamente, pero espiritualmente es como cuando pasa no sé cómo le llaman, un camión, una gandola de esos grandes que bota mucho humo, y aquí en México también se vende esos que botan bastante humo, y llena la casa de humo, contamina todo, va dañando su vida espiritual, va dañando la vida espiritual de su esposo, va dañando la vida espiritual de sus otros hijos, y después, ¿cuál es el problema? Que la conciencia de todos se duerme y ya no hay pecado. Eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque como ya vive en mi casa y llevaba tanto tiempo así, hasta pecado, hasta no es pecado. Eso puede ser mentira que es pecado, porque mire, yo le he permitido tanto tiempo en mi casa y no ha pasado nada. Entonces ya la conciencia se va durmiendo en usted, en los de la casa y en ella. Por eso aquí Jesús nos llama a ser radical, o conmigo o contra mí, o frío o caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. Hola, sí. No me recuerdo el versículo, pero Salomón dice que todo es vanidad, y eso respecto a nosotros los laicos, y como Dios, Jesús vino y disfrutó la vida como humano. ¿Cómo puedo explicar que todo es vanidad, como Salomón dijo, pero al mismo tiempo disfrutar la vida? Eso es verdad. Todo es vanidad, significa que a la hora de la muerte el carro se queda, es vanidad. La casa se queda, es vanidad. Los amigos se quedan, es vanidad. Todo se queda, los títulos se quedan, es vanidad. O sea, vanidad significa, es mentira que nos lo vamos a llevar después de muertos. Eso significa vanidad. Que cuando usted y yo pensamos que eso es lo eterno, que eso es lo mejor, que yo puedo ser feliz con eso, eso es vanidad, eso es mentira. Ahora, cuando dice que tenemos que disfrutar la vida, significa que si yo tengo un carro, yo tengo que disfrutar ese carro. ¿Cómo? Usándolo yo, usándolo con mi familia. Pero si hay una persona, aunque no sea familia mía, y necesita sacar un enfermo, no le voy a decir que no. Ahí está el carro mío, lo estoy disfrutando y le estoy dando el debido uso, y ya no es vanidad, porque esa obra de caridad me la van a contar arriba en el cielo. Es atesorar tesoros en el cielo. Es la caridad, que todo se acaba, todo, menos el amor, que es el que trasciende, y al final vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, debemos disfrutar la vida, eso es verdad. Los esposos, disfrutar los hijos, disfrutar la familia, y ese disfrutar no significa el gozo instantáneo. Ese disfrutar significa, esto lo vivo sin desconectarme de arriba. Lo mismo que diría Pablo, puedo tener esto, puedo hacer aquello, pero si me falta el amor, nada soy. Ahí está en resumen. Y el amor significa que yo hago por amor a Dios, porque creo en Él, esto, y le doy uso a esto, y vivo la vida ofreciéndolo a Dios. De allí que, por ejemplo, mire usted, hoy día el mundo nos dice que el enfermo es un desgraciado. La enfermedad es la peor desgracia que le puede tocar al ser humano. Por eso la eutanasia. Entonces, hay gente que dice, yo prefiero la eutanasia. ¿Por qué? Porque yo no quiero enfrentarme a una enfermedad. Pues Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque tengo un cáncer. Entonces vemos una desgracia. Y cuando decimos disfrutar de la vida, significa que nosotros tenemos que ser como el campesino. Hasta de la caca, sacar abono. De eso podemos sacarle fruto. Y el mismo Jesús nos lo enseñó. De esos sufrimientos nos trajo la redención.
la salvación. Y lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. Aquel de ustedes que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Las cosas son buenas, y usted vio como cuando Dios creó el mundo, según el Génesis, vio que era buena. El problema es de qué manera la usamos. Y entonces ahí donde cristianamente decimos disfrutar la vida. Saber darle el valor positivo a las cosas. Y saber para qué tengo las cosas. Ahí está el sentido. Llámese como se llame. Incluso la misma familia. Puede ser que usted tenga a su papá, a su mamá, y no lo disfrute. Y no lo disfrute simplemente porque a lo mejor el papá es caprichoso, o la mamá es grosera y altanera, o a lo mejor cuando estaba pequeño lo castigó y usted guarda resentimiento. Entonces no ha disfrutado la vida. Y disfrutar la vida es, bueno, pues me castigó, bueno, era la manera, fue como supo educarme, ya soy lo que soy, me trajo al mundo, yo le amo así como es, no como yo quisiera ser, y disfruto el estar con ella, y adiós, el pasado ya pasó, venga mi viejo, y se acabó el lío. Disfruto de la vida en todos los campos. O aquello que lo dicen en mala manera, pero lo traemos a buena manera. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es aprender a disfrutar las cosas que Dios nos da en el punto positivo, porque todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo, todo. Entonces depende con el lente con que usted mire las cosas. Y como cristianos debemos utilizar los lentes de luz para poder ver con claridad, no lentes oscuros para verlo todo negro. De eso se trata. En resumen, hay dos clases de lentes y usted escoge qué lente se pone. Y así usted disfrutó la vida o no la disfrutó. Y el disfrute de la vida es cuando usted tiene la mirada a la eternidad. Y la vanidad de las vanidades es cuando usted centra la mirada solamente aquí, porque el día que se muera no se lleva nada y perdió la vida. Otra preguntita, pues. Tengo otra que me preguntaron allá atrás. Querían saber allá atrás que debe ser uno en la misa, como el Padre Nuestro, las manos abiertas o pegadas y cosas así. Normalmente hay un problema porque en el mundo en que vivimos existen los protestantes, que se llaman protestantes porque lo único que saben es protestar. Y ellos siempre se están preguntando qué hace la iglesia para decir protesto. Ellos no miran si es verdad, mentira, ellos no indagan, ellos no estudian, ellos no buscan la verdad, ellos solamente lo que buscan es qué enseña la iglesia católica para decir protesto, por eso son protestantes. Ahora, los protestantes, como están en contra de la iglesia, ellos no les importa si están en la iglesia de Cristo o no, si tienen la sucesión apostólica o no, a ellos no les importa eso, si tienen sacerdote o no. Pero en la iglesia católica hay sacerdotes dentro de la iglesia, ministros que Cristo dejó, embajadores, que son ministros del culto. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, según dice Hebreos 5:1, el sacerdote es el que está representando al pueblo delante de Dios. Y por eso en la iglesia católica es diferente a los protestantes. Porque en la iglesia católica hay un sacerdote que representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Y por eso ustedes verán que en la misa muchas veces ustedes están calladitos y el Padre está hablando. Incluso en la oración el Padre dice oremos, y ustedes callan y el Padre abre las manos, el Padre habla y ustedes callan. ¿Por qué? Porque hay alguien que los está representando y él está hablando en plural.
hablando por ustedes en representación, como si ustedes van a hablar con el presidente, aquí es la presidente, ustedes van a hablar con la presidente y llega a hablar con, y no van a hablar todos al mismo tiempo porque no les va a entender a nadie. Tiene que ver quién va a hablar del grupo, quién representa al grupo. Entonces, en nombre del grupo habla Petronila. Eso se llama ser sacerdote en la vida espiritual, en el culto. Y le habla a Dios de parte de. Y entonces hay un culto donde el que representa a Dios o el que representa al pueblo habla con Dios y ora por el pueblo. Y el pueblo calla. ¿Y el pueblo cómo termina diciendo? Cuando el sacerdote termina la oración dice, ¿por la Virgen María? ¿Por los santos? No, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ustedes responden, amén. Y amén significa, si es verdad, estamos de acuerdo con todo lo que Él dijo. Mientras que en los protestantes no tienen sacerdote. Y todos tienen que gritar, ¡Sarai, Sarai, fuera Satanás! Todo el mundo y se vuelve un zaperoco porque no hay sacerdote que los represente delante de Dios. Cuando la gente no sabe esto, que en el culto Dios quiso que hubiese sacerdote, entonces la gente dice, pero bueno, me gusta la oración de los protestantes porque todo el mundo grita, porque todo el mundo... Sí, pero eso es lo que Dios dice, que se tiene que hacer el culto de esa manera. El pueblo de Israel, que es nuestros antepasados, que son nuestros padres en la fe, el Antiguo Testamento, ¿tenían el culto de esa manera? ¿Oraban de esa manera? ¿Cómo era el culto? ¿Con sacerdote? ¿De qué manera? Como lo hacemos en la Iglesia Católica. Y así nos lo dejó Jesucristo en el culto. Ahora, cuando el sacerdote abre las manos es para recibir la oración del pueblo. Y para esto significa que recoge toda la oración del pueblo. Y cuando la cierra significa que desde el corazón, por eso las manos las cierra aquí, que desde el corazón lo envía a Dios toda la oración del pueblo. Y el pueblo dice amén, ¿verdad? Siempre. Ahora, en el Padre Nuestro el sacerdote abre las manos para recibir la oración del pueblo. Y el pueblo tiene las manos en señal de que su mente, su corazón está dirigido a Dios. Entonces el sacerdote está haciendo su ejercicio sacerdotal, ejerciendo su ministerio sacerdotal en el Padre Nuestro. Y no debería el laico abrir las manos, porque ese es el trabajo del sacerdote. Puede decir alguno, por ejemplo, la renovación carismática, que es muy dada de agarrarse las manos en el Padre Nuestro. Y hay una, llamémosla así, una teología carismática. Y la iglesia no está en contra de esa teología carismática de expresar, por ejemplo, la unidad en el Padre Nuestro. Porque es que todos somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, y entonces nos tomamos de la mano. Perfecto. Puede tomarse de la mano, no hay ningún problema. Con tal, y no le quiten el puesto al sacerdote de tener las manos orando por el pueblo. Usted puede tomarse de las manos aquí abajo, no hay ningún problema. Pero así es el ejercicio del sacerdocio ministerial. ¿Me captan? Me refiero en el culto de la Eucaristía. Claro, si usted no está en la Eucaristía, están en otra oración, usted lo puede hacer porque usted es sacerdote común de los fieles. O sea que usted, cuando usted va a hacer oración por usted, por sus hijos, por su familia, usted, padre de familia, usted es el sacerdote de la casa, sacerdocio común de los fieles. O no está el papá, está la mamá, cualquiera puede orar a Dios donde sea. Pero cuando nos reunimos como familia ya cristiana, como cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, hay un papá, que es el sacerdote, que los va a dirigir a todos. Pero las manos tienen que estar así, y el sacerdote con las manos abiertas. Otra preguntita. ¿Qué tanto es cierto que los
Tiene que venir, mami. Tiene que venir porque ya no le escuchamos. Gracias, Padre, por eso. Gracias. Padre, le damos gracias por estar aquí con nosotros. Yo estoy muy afortunada de estar aquí. Queríamos, mi hijo y yo, estar aquí, conocerlo. Y tengo 2 preguntas. La primera es de que yo estoy yendo a un grupo con las hermanas misioneras del padre Luis Butera. Entonces él les enseñó a las hermanas que el Dios te salve, hacen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Eso es correcto? Porque el rezo es diferente, no le ponen, no dicen bendita eres entre todas las mujeres, dicen bendita tú entre las mujeres. Entonces, ¿es correcto decirlo de las 2 maneras? Sí, pero usted sabe, hay un problema, que a la gente le gustan las novedades. Y la gente donde hay novedad, ahí está. Pero que diga bendita tú entre todas las mujeres y bendita tú entre las mujeres es lo mismo, pero solamente que lo hago de otra manera para a lo mejor llamar la atención o para diferenciarme de otro grupo, para señalar mi grupo, diferenciarlo de otros, más nada, pero la expresión es lo mismo. Ahora, como iglesia católica deberíamos mantenernos todos hablando el mismo idioma y no deberíamos cambiar. Y la segunda pregunta es, cuando hablan de que los sacerdotes del oriente se casan y los del occidente no, entonces era una pregunta que yo le explicaba a mi hijo, pero él decía no, dice yo no he sabido que ningún sacerdote se case, pero le digo, yo he escuchado que el padre Toro dice que en el oriente se casan, no sé si ahorita actualmente, pero anteriormente sí se casaban. Sí se casan, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a lo de aquí. Y no a lo de allá. Pero dentro de la iglesia, desde que Cristo la fundó con hombres casados y hombres solteros. Y dejó los dos, por ejemplo en Mateo capítulo 19, versículo del 10 en adelante, presenta 2 opciones. La primera opción es el matrimonio. Y le dice a los apóstoles, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está claro que es el matrimonio. Y luego dice, pero hay otros que no se casan por amor al reino de los cielos. Jesucristo dividió las 2. ¿La tiene, Tony? 19:10. ¿19:10? Sí. Escuchémoslo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahí está claro que está hablando del matrimonio. Y pues le dicen los apóstoles dicen, como que no conviene casarse. Si la cosa es así, que las mujeres son unas cuaimas y no se puede separar de esa cuaima para toda la vida, Dios mío santo, entonces mejor no casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Entonces Jesucristo dice que hay quienes son capaces de no casarse, pero no todos. Y dice, de recibir esto, o sea, un don que se recibe, que Dios se lo da, pero lo llama una vocación, la vocación sacerdotal. Sigue. Sino aquellos a quienes es dado. Entonces Dios lo da. Y los evangélicos no lo entienden, porque a ellos no les importa la verdad ni lo que diga la Biblia, a ellos les importa es protestar, para engañar a la gente. Pero aquí dice que Dios da ese don. Pues hay eunucos. Eunucos significa hombres que no funcionan para el matrimonio. Pues hay eunucos que nacieron así. Hombres que nacieron incapaces para el sexo. Ese no es el caso del cura.
nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ese tampoco es el caso del cura, porque era que los capaban a los que iban a trabajar con los reyes para que no le preñaran a las mujeres, porque cada rey tenía miles de mujeres, entonces no tenían que castrar a los hombres. Pero eso tampoco es el caso del cura. La opción que pone Jesucristo. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. No lo castraron, no nacieron así, sí funcionan, pero toman la decisión de no casarse por un motivo. Se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esto los protestantes nunca lo van a creer, aunque Jesús lo dijo clarito, aunque está en la Biblia Reina Valera, 1960 esa. Sí. Aunque lo diga la Biblia, a ellos no les importa, a ellos les importa es protestar. Pero Jesús dice, y luego termina diciendo Jesús: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los protestantes no son capaces, pues cállese la boca. Pero hay personas que sí lo pueden recibir y que sí pueden vivir ofreciéndole a Dios ese gran sacrificio. ¿Para qué? Sencillo, para imitar a Cristo lo más que se pueda, porque Cristo no se casó. Entonces una manera de imitar a Cristo como sacerdote es eso. Pero existen las dos. Ya habló primero del matrimonio y luego habló del no casarse. Y dentro de la iglesia ha existido y existe las dos: sacerdotes casados y sacerdotes solteros. Entonces no hay ningún problema. Pero los protestantes van a engañar a la gente y dicen: no, es que la iglesia católica le prohíbe. La iglesia católica no ama el matrimonio, no cree en el matrimonio. Mentiras, mentiras. A mí nadie me prohibió, yo elegí. Es más, si yo me quisiera casar, la iglesia no me lo prohíbe. La iglesia me permite, me caso. Dejo mi ministerio y me caso. Sigo sirviendo en la iglesia, no con el orden, ejerciendo el ministerio sacerdotal, haciendo otras funciones, porque ya decidí no ejercer eso, pero sigo siendo sacerdote hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, solamente que ellos engañan a la gente, pero esas dos opciones están dentro de la iglesia, porque el matrimonio es un sacramento y el orden sacerdotal es un sacramento, y los dos son válidos, y usted toma la decisión cuál quiere escoger, en cuál quiere vivir. Ellos no tienen las dos opciones, y ellos para engañar a la gente dicen: no, pero es que tiene que ser casado para poder entender a los casados, porque hay que tener experiencia. Un día hablaba con un pastor y me decía eso a mí: señor cura, ¿cómo va a aconsejar usted a los casados si usted no es casado? Hay que tener experiencia, si no, ¿cómo lo aconseja? Entonces yo le dije: ¿usted alguna vez ha aconsejado a algún homosexual? Dijo: claro. Le dije: muy bien, hay que tener experiencia. Se puso bravo, delicadito, no le gustó. Durante la consagración, cuando pues el sacerdote lo hace, cuando dicen pues este es mi cuerpo y tomad y comed y todo eso, bueno, etcétera, ¿es correcto que el pueblo diga Señor mío y Dios mío, o hacer otro tipo de oración en ese momento? Litúrgicamente, la iglesia nos pide guardar silencio, pero el pueblo no está acostumbrado a orar en el silencio. Es un defecto que tenemos en la iglesia por el protestantismo, por la mentalidad protestante que tenemos que estar hablando. Porque un protestante, si no está gritando y no está hablando, no está haciendo oración. Y los católicos nos estamos contaminando de eso. Pero la Santa Madre Iglesia Católica enseña que ahí debe guardarse silencio. Es lo normal. Ahí no va canto, ahí no va ninguna otra oración, debería ser silencio. Ahora está bien, alguno dice Señor mío y Dios mío. Si lo dice y está pensando en lo que está diciendo, como diciendo ese que está muriendo en la cruz, ese que dio la vida por mí, es Dios, y yo lo amo.
Eso significa Señor mío y Dios mío, tanto me amaste. Es valedero, aunque lo debería decir en silencio. No debería hablarlo. Pero hoy día, pues, algunos sacerdotes acostumbran a hacerlo. Pero no es lo mejor. Lo mejor es que lo haga cada quien en silencio. Porque en ese momento yo debo hacer eso. Yo debo hacerlo. No de palabra. Es que eso es lo que la iglesia quiere. Que no se haga de palabra, sino de convicción. Entonces yo tengo, en vez de expresarlo, yo espiritualmente, en el silencio de mi corazón convencido, digo, ahora murió por mí, siendo Dios, cuánto me ama. Y me extasío en el amor de Cristo que dio la vida por mí. Lo disfruto a solas, sin hablar nada, para no perder el gusto espiritual. Es lo mejor. A veces se meten canciones como Él vive, Él, eso sí está fuera de potencia. Eso es como cuando usted y entonces ¿cómo dice? Pedimos perdón y yo confieso, y entonces cuando viene el ten piedad, comienza el músico diciendo santo, 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 dicen los querubines, tonto, ahí no va el santo, ahí va el ten piedad. O cuando va el santo, con los ángeles y los santos te aclamamos diciendo ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Y qué le pasó? ¿Se la fumó verde? Una persona que ahí meta un canto diciendo Él vive, se salió de la liturgia totalmente, porque en ese momento no está recordando la resurrección o viviendo la resurrección, sino la muerte. Después, cuando ya el sacerdote se levanta y dice, este es el misterio de nuestra fe, ¿qué responden ustedes? ¿Anunciamos tu muerte? Ahí sí viene la resurrección, proclamamos tu resurrección. Entonces ahí sí puede cantar, Él vive, porque estamos en la resurrección. Ya es un Cristo vivo que sabemos que murió, pero resucitó y lo celebramos, Él vive, pero no en el momento en que estamos viviendo lo que es. Y se ha metido como una moda. Menos mal que el padre no entiende el castellano, pero los sacerdotes somos culpables de eso. Por lo mismo que está pasando en la humanidad, por novedades. Porque pensamos conquistar gente diciendo novedades, siendo distinto. Y se nos olvida que el ser distinto no es hacer distintas las cosas. Ser distinto es ser distinto al otro en mi vida personal. Vivir mi fe con más profundidad que el otro. Creer más que el otro. Amar más que el otro. Ahí está lo distinto. El caso, yo lo digo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no trato de hacer nada novedoso. Yo simplemente me mantengo en lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Listo, la doctrina de la Iglesia, punto. ¿Y qué es lo novedoso? Que yo trato de creer lo que dice la Santa Madre Iglesia y punto. ¿Y cuál es la diferencia de otros curas que no lo creen? Ya, listo, eso es. Pero no ando inventando cosas distintas a lo que la Santa Madre Iglesia enseña. Que por cierto, aprovecho, si hay algún cura que me vea en este video, hay sacerdotes que ahorita están novedosos, que en vez de decir el Señor esté con ustedes, dice el Señor está con ustedes. No. ¿Por qué dice el Señor esté? Porque es sacerdote y está ejerciendo su ministerio sacerdotal, y es una manera como una bendición que se da, llamémoslo así para que me entiendan ustedes, una bendición de otra manera que se da. No es una afirmación, el Señor está, porque sabemos que está, sino es una oración de deseo que yo como sacerdote quiero que Dios obre en este culto, en esta persona ya. Entonces el Señor esté, yo estoy ejerciendo como representante de Dios en la tierra y como representante del pueblo con Dios, yo estoy expresando como sacerdote
mi deseo oracional, bendicional, espiritual para esa persona. Entonces es un error decir, el Señor está con ustedes. Y eso lo podemos ver ahorita en muchos sacerdotes. Solo para decir, yo soy diferente a los demás. Por eso la iglesia ama, enseña, defiende la liturgia. Para que todos hablemos el mismo idioma. Y para que no andemos inventando. Sino que ya hay algo que está establecido, bien pensado, y que no es propio de ahorita, sino que viene desde mucho tiempo en la liturgia y se respeta. Cuando no se sabe eso, tanto sacerdotes como laicos violan la liturgia y entonces es un gran problema. También en el momento de la paz, cuando dicen dense un símbolo de paz o un signo de paz, y tenemos la maña de persignarnos antes, ¿es correcto o no? Antes de dar la paz pues a alguien. Normalmente, hermanos, el culto comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se abre el culto invocando la Santísima Trinidad. Y al invocar la Santísima Trinidad se abre el culto. Y luego se ejercita el culto. Y se termina el culto invocando la Santísima Trinidad. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se cierra el culto. Dentro del abrirse y cerrarse no tengo para qué hacerlo más. Debo vivir el culto dentro de allí. No tengo por qué hacerlo más. Entonces ya es querer hacerlo y bueno, la persona lo hace, pero porque no sabe que todavía no ha terminado el culto. No debo cerrarlo antes, sino tengo que esperar que se cierre al final. ¿Qué? Eso no está en el catecismo. Eso puede ser que un catequista mal formado se lo haya dicho, pero eso no está en el catecismo. Sí, sí, y por eso el catequista debe ver cuál es la catequesis que deben darse dentro de la iglesia, porque hay un problema. Y perdónenme si aquí hay catequistas y no se me molesten, pero el catequista no es el dueño de la iglesia ni de la enseñanza de la iglesia, es un simple servidor. Y la catequesis no es mía, es una herencia que me han dejado de mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, y no solamente a nivel de mi familia, sino a nivel de la iglesia hace 2000 años. Y esa catequesis es una herencia, y esa herencia la tengo que cuidar y la tengo que mantener. Según dice San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, es algo que yo tengo que ver cómo lo vivieron los anteriores y cómo yo tengo que vivirlo. No es nada que tengo que inventar. Escuche cómo dice San Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahí está el secreto. No debo inventar nada. Debo vivir lo que me enseñaron y enseñar lo que me enseñaron desde el principio, lo que con sus propios ojos. Y fueron ministros de la palabra. Lo vieron, lo vivieron y fueron ministros, enseñaron fielmente lo que a ellos le enseñaron. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Ahí está el secreto, para eso está la formación. Tengo que investigarlo con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido. ¿Y por qué dice eso? Porque puede ser que en el camino alguien se extravió y comenzó a enseñar cosas que no era. Entonces yo lo investigo desde el principio para no seguir enseñando errores, sino hacer lo que la Madre Iglesia nos enseña. Si fuera así, entonces en la iglesia, pues el Padre le dirá, bueno, háganse la cruz porque vamos a darnos la paz. No, así no es. La paz, pues el saludo de la paz y ya. Pero no debemos estar inventando, eso se llama
no debemos ser más papistas que el Papa. Ok, otra más. Volviendo al tema de la consagración. Ahí debe uno contemplar la Eucaristía con los ojos abiertos o cerrados. Hacer la oración visual o... Cuando el sacerdote está presidiendo la Eucaristía, hay un momento donde el sacerdote habla con el Padre y presenta, por ejemplo, la hostia al Padre, que es cuando ustedes están cantando el ofertorio. El sacerdote está hablando con el Padre. Entonces, con el Padre Dios, agarra la hostia y la levanta. No la levanta aquí, a la vista del pueblo. La levanta aquí, dirigiéndoselo al Padre. Bendito sea Señor, habla con Dios. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa, y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y el vino, ese se eleva, es la elevación. ¿Sí? Está hablando con el Padre y la eleva para diferenciar cuando habla con el pueblo. Luego, cuando dice por Cristo, con él y en él, vuelve a elevar ya no la ofrenda, sino ya el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le dice al Padre, mirando al Padre y elevando la hostia, más de lo común, más de lo aquí cuando lo muestra al pueblo. No se lo muestra al pueblo, se le eleva al Padre. Y le dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces es momento de elevación, son dos momentos donde se eleva, uno como ofrenda y otro como el cuerpo de la sangre de Cristo. Pero hay otro momento donde no se eleva, sino se muestra al pueblo. Cuando dice, tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y lo muestra al pueblo, no lo eleva, lo muestra al pueblo. Y si lo muestra al pueblo, es para que lo vea. Entonces el pueblo ve. Y el pueblo entonces, ¿qué va a hacer? En ejercicio de fe. ¿Cuál es el ejercicio de fe? Las palabras que acabo de escuchar. ¿Qué acabo de escuchar? Tomen, coman, esto que ustedes están viendo, el pan, es mi cuerpo. Entonces tiene que hacer el ejercicio de creer que ese es el cuerpo de Cristo. Porque dice San Pablo, en 1 Corintios 11, 27 por allá, si no reconocemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, nos estamos tragando la propia condenación. Entonces es el momento que el pueblo reconozca que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces por eso lo muestra. Y el pueblo lo ve. Lo ve para hacer el ejercicio. Veo pan. Pero creo que en ese pan, por las palabras de Cristo, se transformó en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es un acto de fe por la palabra. Y por eso ustedes ven que el sacerdote está celebrando la misa muy recto, sacando pecho. Pero cuando llega a las palabras de Jesús, porque por la palabra se hizo todo. Dice Hebreos 1:3, que por la palabra lo mantiene todo. Y el Génesis dice que Dios creó todo con su palabra. Bueno, entonces por la palabra, esa misma palabra, cuando el sacerdote la va a pronunciar, ya no saca pecho, ya inclina la cabeza. Porque comienza contando. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, cuenta. Tomó el pan, dándole gracias, lo partió, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y ahí tiene que inclinarse ante el misterio por la palabra. Se inclina. Tomad y comed, porque le va a recordar al pueblo cuáles son las palabras que te garantiza, te asegura de que ahí está el cuerpo de Cristo. Y que por qué cometemos la locura para el mundo de creer que ahí está Cristo en el pan, por la palabra.
tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y el pueblo entonces lo mira y reconoce que ahí está Cristo, y se extasía. Y por eso es el silencio, para contemplar a Cristo a la luz de la fe. Si algo tiene que estar en la mente de la persona allí, es: esto es mi cuerpo. Yo quiero creer que este es el cuerpo de Cristo. No lo veo, pero hago el ejercicio de creerlo por la palabra de Cristo. Listo. Ahí es cuando uno puede vivir la Eucaristía. Y por eso el sacerdote le muestra al pueblo. Y guarda silencio y se lo muestra a todos. Y lo mismo hace con el cáliz. Y la gente debe verlo. Debe ver el pan. Porque el misterio es que el pan, entonces debe ver el pan. El pan se transforma por las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Otra preguntita? Venga, tiene que venir.